con algo que viene desde más allá de nuestros límites. Y entonces me parece que el arte tiene mucho que ver. No te he podido físicamente porque mi impresora se ha estropeado y no he podido imprimir transparencias para mostraros. He imprimido en mi trabajo algunas imágenes que os voy a mostrar, pero que después dejaré para que puedan circular, no al medio de la conferencia para no distraer de lo que estaremos meditando en conjunto, pero en la fin. No sé si conocéis todos Nicholas Hurrish. Nicholas Hurrish aún es un contemporáneo de Blavatsky. Hice una cantidad de obras, de cuadros, de cosas muy inspiradoras. Y las he traído para, al medio de lo que hablaremos, instilar unos momentitos silenciosos de contemplación de belleza, porque me parece que realmente el arte es uno de los principales canales o vehículos de que podamos desarrollar la intuición. Bueno, la charla le he dado un título que os parecerá familiar, creo, porque la llamé El desarrollo de la intuición buscando el camino sin mapas. ¿Y por qué este camino sin mapas? Porque siempre me acuerdo de Krishnamurti cuando hablaba de un camino para el cual no hay ningún punto de orientación. O sea que desarrollar la intuición es que podemos realmente desarrollarla. ¿O es que tenemos que dejar que se desarrolle en nosotros, a pesar de nosotros? O sea que estamos aquí mirando a algo que, una vez más, como en muchas cosas espirituales, constituye una paradoja. Es un poco, me gusta hacer esta comparación, como la iluminación. La iluminación, antes que podamos llegar a tenerla o a experimentarla o a vivirla, la buscamos sin saber realmente qué es. Pero ¿cómo podemos nosotros buscar algo que desconocemos? Y si realmente lo desconocemos, ¿por qué lo buscamos? Es una paradoja. Solo podemos encontrar lo que realmente ya conocemos. Si no lo conociéramos de todo, tampoco lo buscaríamos, porque no haría ningún sentido. No buscaríamos algo que no significa nada para nosotros. O sea que la iluminación, para mí, al igual que la intuición, algures en nosotros mismos ya existe. ¿Y por qué existe? Y porque nos vamos abriendo más y más a la espiritualidad, entonces le echamos de menos y le buscamos de forma cada vez más activa. Pero no sería posible esta búsqueda si la semilla de lo que buscamos no estuviera ya en nuestro corazón, en nuestra alma. Pero para no anticipar lo que vendrá en el curso de la charla, voy entonces a empezar con una citación. ¿Citación se dice? Cita. Una cita de Einstein. La mente intuitiva es una dádiva sagrada y la mente racional es un servidor fiel. Nosotros hemos creado una sociedad en la que honoramos al servidor y olvidamos la dádiva. Será fácil saber cómo se desarrolla algo que por su misma naturaleza tiene un cariz espiritual y por lo tanto no tiene las limitaciones de los procesos mentales habituales. La intuición, como ha sido mencionado ya por el anterior conferenciante, está ligada al principio búdico. No es
es captable por fuerza o a través de la simple aplicación de una técnica. Haciendo un simple paralelo con la iluminación, un estado que también está íntimamente ligado al plano búdico, podremos ver con clareza cómo ambas tienen un carácter abrupto, como un trueno que retumbe en los cielos o un relámpago que súbitamente surge. Un místico belga que he conocido hablaba muchas veces de este carácter de la iluminación, que me parece poder adaptarse maravillosamente a la misma intuición. El carácter de algo que irrumpe, surge con la fuerza y el aroma de una verdad irrecusable, que se nos impone con toda la clareza de una descubierta directa. Él tenía la costumbre de hablar de la iluminación como de un ladrón. No se puede nunca saber con seguridad cuándo vendrá. Él decía, podemos dejar la puerta abierta, pero no sabemos con certitud si y cuándo él surgirá. Tal cual el relámpago, podemos saber por la meteorología que hay tendencia para una tempestad, pero es casi imposible decir en qué momento vendrá, cuándo ocurrirá. Claro que si cerramos todas las puertas, todas las ventanas, si tenemos un sistema de seguridad, una alarma y no sé cuántas cosas, será casi imposible que pueda entrar. Y haciendo un paralelo con el mental, si llenamos nuestro mental de todas las cosas que son obstáculos directos a una percepción intuitiva, será aún más difícil que ésta pueda penetrar nuestro cerebro. Pero, aunque utilicemos las técnicas, aunque practiquemos la meditación, aunque hagamos todo lo posible para desarrollar, entre comillas, la intuición, no es porque lo hagamos que venga exactamente cuando lo esperamos nosotros. O sea, no se sabe a qué hora viene el ladrón, o la iluminación, o la intuición. Ese carácter instantáneo y no determinable del surgimiento de la intuición es uno de los factores que la tornan más encantadora, pero eso mismo constituye al mismo tiempo una dificultad para la mente discursiva, que intenta explicar y definir cómo se desarrolla la intuición. Esta es una de las paradojas. ¿Cómo es que con el mental concreto, con palabras muy imperfectas y quizás en un portiñol más o menos razonable, pero asimismo no demasiado correcto, se transmite algo sobre la intuición que, por supuesto, sobrelleva todas esas palabras? Ese carácter instantáneo lo he intentado transmitir con esta imagen muy bonito que se llama La estrella del héroe, que es también un cuadro de Hörich que tiene una estrella cadente. ¿Cómo se dice esto? Fugaz. Una estrella fugaz. O sea que estamos una vela noche bajo el cielo sin esperar nada y ¡ah, qué bonito! Eso para mí es la intuición. En realidad, más que intentar forzar al ladrón a venir a una hora marcada, podremos aplicarnos en abrir nuestras puertas y ventanas y en quedarnos atentos. Atención. Es el primer punto que quería hacer. Atención. Ahora, ¿qué queremos decir con esta expresión abrirnos puertas y ventanas?
Cuando procuramos tocar o definir algo de trascendente, a través de nuestra mente discursiva, nos deparamos siempre con dificultades inultrapassables. Así, más que tentar definir cómo se desarrolla la intuición, a través de afirmaciones positivas, diciendo, bueno, haga usted esto y aquello, y de aquí en 2 semanas ya quedará con un canal intuitivo perfecto. No, esto es lo que vemos nosotros muchas veces, hacia afuera. Gente que podría llevarvos 500.000 pesetas o no sé cuántos, supuestamente para que salgan al final de un cursillo muy rápido, con unas capacidades psíquicas fenomenales y la intuición siempre ahí pronta a surgir. Pero más que darles técnicas positivas, porque serán distintas para cada persona, me parece que no se puede nunca exactamente obligar algo que es por esencia gratuito a surgir. Entonces será más fácil tornarse uno consciente de los obstáculos que impiden la intuición o la iluminación. Enumerando aquello que no lleva hacia la intuición, estamos entonces realmente abriendo puertas y ventanas y liberando un camino posible, un camino en el cual nosotros damos solamente la mitad de los pasos, porque la otra mitad es aquello que irrumpe en nosotros cuando las puertas y las ventanas están abiertas. Disponibilidad es la segunda cosa que os quería decir. Disponibilidad. Si empezamos a estar atentos, si estamos disponibles, entonces es más probable que cuando surja la estrella fugaz o otra cosa, que nos quedemos conscientes de ello. Por lo tanto, tenemos antes que todo que hacer una enumeración de actitudes y costumbres que cierran puertas, o sea, que no son conducientes a traernos más cercanos de la disponibilidad necesaria para que la intuición pueda surgir y irrumper en nuestra conciencia. Ahora quería compartir con vosotros una cita de Krishnamurti. Dice Krishnamurti: en la vida que en general llevamos hay muy poca soledad. Aun cuando estamos solos, nuestra vida está tan llena de influencias, de conocimientos, memorias y experiencias, de ansiedad, inquietud y conflicto, que nuestra mente se torna cada vez más embotada y insensible, funcionando en una monótona rutina. ¿Estaremos solos alguna vez? ¿O estaremos transportando en nosotros todos los cargamentos de ayer? Todo lo que ayer, todo lo que hace 10 años, 20 años, 30 años nos ha ocurrido. Ay, mira, qué infeliz he sido porque esto y aquello. Y ayer me ocurrió esto, y hace 15 años atrás también. Llegados a este punto, aún no hemos formulado una cuestión que me parece también pertinente y fundamental. ¿Por qué será tan importante desarrollar la intuición? ¿Por qué? Porque partimos del principio que sí que es muy importante. Hasta que sepamos contestar a esta cuestión, toda esta indagación será solamente un ejercicio mental más, sin otro objeto que el de satisfacer nuestra mente, la misma mente discursiva, que se da todo este trabajo para intentar explicar cómo se desarrolla la intuición. Pero si nos confrontamos con nuestra vida, con todo lo que ella encierra de rutiniero, insuficiente y insatisfactorio, si nos deparamos con nuestra tendencia para vivir de la proyección de nuestros deseos y miedos, intentando encontrar la realización a través de la adquisición de bienes materiales o de nuestras ambiciones psicológicas, entonces llegaremos quizás por nosotros mismos a la consideración de una cuestión
que podrá cambiar el curso de nuestra vida. Y estas cuestiones que pueden cambiar el curso de nuestra vida son: ¿será posible vivir de otra forma? Sin tanta violencia, agresividad y fragmentación, sin tanto miedo. Y para conseguir este objetivo, ¿tendremos nosotros instrumentos propios? O sea, ¿será posible que dentro de nosotros mismos tengamos acceso a algo que nos ayude, que nos libere, que nos posibilite vivir de forma distinta? Y entonces, si la respuesta o una de las contestaciones a esta pregunta es: la intuición es algo que está latente en nosotros y que nos podrá ayudar a vivir de una forma diferente, entonces, claro, esa será una buena razón para intentarnos, no digo desarrollar directamente, pero al menos no obstruir que la intuición pueda surgir. Ahora, hace parte de la doctrina teosófica, que ha sido mencionada esta mañana por Carlos, que considerar el carácter dúplice de la mente, dividida en mental concreto y mental superior. Durante la mayor parte del trayecto evolutivo, esta distinción se traduce por la formación de una identidad separada. La identidad separada está sobre todo relacionada con el mental concreto, que es desarrollado a lo largo de una infinitud de vidas y que rige la mayor parte de las decisiones conscientes. Su principal característica de este mental y de esta identidad es de nombrar las cosas, darles nombres, jerarquizarlas, distinguirlas. Y claro que este tipo de actividad es muy útil en una determinada fase evolutiva y hasta es un paso imprescindible. Porque yo no sé aquí en España, pero en Portugal suele ocurrir que aparece gente que dice: yo quiero matar a la personalidad, yo quiero librarme del mental. Pero ¿cómo? Y a veces ni hasta han desarrollado suficientemente un mental o una personalidad para poder utilizarla como vehículo. Entonces, es un poco una idea errónea, si puedo decirlo de este modo, pensar que matando a la personalidad o al mental que conseguimos más rápidamente desarrollar nuestro ser espiritual, porque es una fase imprescindible y sigue siendo necesario como vehículo de expresión hacia nosotros, hacia el mundo. O sea que sería también una lástima si todos nosotros quedáramos en nirvana y, y nadie se preocupara de traer hacia el mundo, hacia nosotros, sea de forma psicológica, social, espiritual o lo que sea, compartir lo que hemos encontrado espiritualmente. Por tanto, esta es una fase evolutiva. Pero cuando ya ha sido formado ese ser aparentemente separado, ese ser capaz de nombrar y actuar relativamente a su medio ambiente, capaz de modificar su medio ambiente y hasta de destruirlo, como es el caso con nosotros, surge inevitablemente un momento en que este ser separado se interroga: ¿entonces es esto todo lo que existe? ¿Esta interminable lucha para sobrevivir, para realizar nuestras ambiciones, para conseguir poder material? ¿Es esto? ¿Al precio de qué? ¿De destruir todo a nuestro alrededor? ¿Será que no hay otra cosa más al de la de sacar, digamos, de lo que está en torno a nosotros? Sócrates, cuando hablaba con sus alumnos y discípulos, usaba una técnica de diálogo destinada a llevarnos a formular por sí mismos las principales cuestiones de la filosofía. Y esto de una forma
en la cual ellos mismos se deparaban con la única contestación posible. Hijo de una, en portugués se dice partera, no sé cómo se dice en español, de una mujer que ayuda a las otras... Comadrona. Comadrona. Hijo de una comadrona, Sócrates hacía lo mismo con sus alumnos. Él quería ayudarles a nacer hacia la verdad, hacia la búsqueda de la verdad. Él se los ayudaba a hacer una puente entre el mental concreto y el mental superior, o sea, a tocar aquella forma de inteligencia que para los teósofos ya está iluminada por Buddhi y como tal es representativa de que la verdad ya no está oculta por la fragmentación del mental concreto. Esa puente o ese puente es lo que aquí intentaremos clarificar, o sea, nuestra progresiva disponibilidad para recibir la intuición como la construcción de una puente interna hacia nuestra verdadera naturaleza. Podríamos llamar a esta puente o a este puente, por ejemplo, meditación, desde que fuera no una simple técnica, pero antes una forma de lo que los ingleses llaman mindfulness. Mindfulness, que podríamos traducir como un estado de atención total. No la meditación concentrativa en la cual te focalizas en un punto, no. Una atención de todas tus células. Cada partícula está atenta. Dejas de estar focalizada en un centro y estás atento totalmente. Esto sí que puede ser una pista de puente, entre otras. Así, la contestación a la cuestión formulada sobre por qué es importante desarrollar la intuición podrá ser, porque aquí no estamos con dogmatismo, podrá ser, para ustedes podrá ser otra cuestión, pero podrá ser quizás de que esta intuición actuará como un puente hacia nuestra verdadera naturaleza, estando nuestra verdadera naturaleza enraizada en Buddhi. Mindfulness, esta palabra inglesa, me parece la mejor para traducir de la profundidad de este estadio de atención total, que nos lleva a observar nuestra compleja naturaleza psicológica con desapego esclarecedor y cuya presencia en lo cotidiano va eliminando a través de la simple observación iluminante los principales obstáculos al fluir de nuestra naturaleza espiritual. La iluminación de Buda por Harish. En Nueva York tienen el museo de Harish con unas telas enormes, con todas estas cosas muy inspirativas, que me parece que en su caso también la intuición le producía una capacidad de ver la realidad con otros ojos. Y hasta hace muy poco tiempo un amigo portugués teósofo que también está ligado con los tibetanos nos había enviado por email un comentario que la NASA tiene unas fotos de los Himalayas donde surgen unos colores que Harish, muy antes, en el principio del siglo XX, pintaba los Himalayas con unos colores que solo algunas máquinas muy avanzadas tecnológicamente de NASA captan los Himalayas con estos colores. Por eso ese amigo se preguntaba, ¿será que Harish también tenía una visión distinta
una otra forma de captar la realidad y sus colores, que solo las cámaras de NASA ahora mismo nos pueden ayudar a captar y comprender. Hay una historia que es citada también por Krishnamurti, pero creo que sea un cuento taoísta. O sea, creo que Krishnamurti cuenta esta historia, pero que vendrá quizás de donde. Dos monjes que se iban caminando de un pueblo para otro se encontraron con una joven sentada en la margen del río llorando. Uno de los monjes se le dirigió diciéndole: «Hermana, ¿por qué lloras?». Y ella contestó: «¿Estáis viendo aquel hogar del otro lado del río? Pues he venido hacia este lado por la mañana y ahora no consigo regresar». El monje le contestó que esto no era problema y la transportó en sus propios brazos hacia el otro lado del río. Más tarde el otro monje le criticó: «Hermano, hicimos un voto de no tocar ninguna mujer, lo que has hecho es un pecado». Y el otro le ha contestado entonces: «Yo la he dejado hacia atrás hacia más de 2 horas, pero tú sigues transportándola». Ya hemos mencionado el hecho de que el mental concreto divide, analiza y repite patrones de pensamiento, ¿se puede decir? Patrones de pensamiento. En la historia del monje, que viene citada por Krishnamurti en su libro Libértese del pasado, uno de los monjes tenía transportado a la joven hacia la otra margen, pero era aquel que no le había siquiera tocado que había sido más afectado por la experiencia. Mentalmente, él se había quedado enredado en la repetición de la memoria de lo que se había pasado, se atrapando a sí mismo en una armadilla, una trampa de pensamientos obsesivos. En cuanto no tendremos acceso a medios espirituales para serenar nuestra mente racional, esta continuará a ser la principal responsable de nuestra indisponibilidad para recibirnos la intuición. Con su incansable charla, su constante ruido de hondo, su constante dispersión, será casi imposible abrir puertas y ventanas y estar atento. Así, no obstante el hecho de que no es la plática que garantiza la eclosión de la intuición, no obstante, es necesario purificar la mente si queremos que ella pueda estar en condiciones óptimas para tornarse receptiva. Purificación es la tercera cosa que quería deciros. Purificación. Esta purificación no tiene nada que ver con el cumplimiento de reglas morales como las que mencionaba el monje que se ha quedado perturbado al ver su compañero transportando a la joven hacia la otra margen. Tiene antes que ver esta purificación con una otra forma de mirar, a las cosas. El monje que transportó a la joven no la miró como una joven que le daría mucho placer tocar y por eso sería un pecado transportarla. La miró de una otra forma, de la forma humanística de que, bueno, era un ser que necesitaba volver a casa y él podía ayudarla a hacer esto. O sea, la ha mirado de una forma totalmente diferente. Y en eso residió la pureza que él la ha cargado, pero él no ha pecado. En cuanto que el otro no le ha tocado físicamente, pero sí ha, entre comillas, pecado. ¿Verdad? Para nosotros no hay pecado, pero bueno. Su mental se ha enredado en este ocurrimiento de una forma que no ha afectado de todo el otro monje. Ver el mundo y nuestra propia naturaleza psicológica sin ilusiones, pero también sin la carga perturbadora de la crítica egocéntrica, es la llave que permitirá dejar surgir de forma natural la autotransformación basada en un creciente autoconocimiento.
Es como si súbitamente despertásemos de una vida en la que apenas soñáramos todo el tiempo y todo súbitamente nos parecerá algo ilusorio, algo irreal. Tal vez por eso la cita o la oración o la meditación inmemorial decía algo, bueno, en portugués se dice así, en español no sé, pero es algo así: del irreal llévame hacia el real, de la oscuridad hacia la luz, de la muerte hacia la inmortalidad. O sea que este cambio de visión es todo lo que hace falta para empezarmos a vivir un poco más libertos, un poco más atentos, un poco más presentes. Y claro que no se cambia también todo de un día al otro, pero de cada vez que abrimos un poco las puertas y las ventanas, entra el aire. De cada vez que las abrimos, reforzamos el hábito de apertura, de atención, de disponibilidad, de purificación mental, en este sentido de mirar de una forma otra. En su libro Aide des obstacles à l'éveil intérieur, Robert Linssen... Por favor, estás en francés. Sí, yo sé, porque es el título del libro. Quiere decir... Yo no entendía lo que decía. Quiere decir, ayudas y obstáculos al despertar interior. Bueno, Robert Linssen, el místico de que os hablé hace poco, nos intima a descubrir la distinción entre el papel del sueño y el de lo real, en aquello que él le gusta nombrar de juegos del universo, como están descritos en la lila indiana. La lila indiana es la forma de describir ese juego divino que Brahma, cuando crea el cosmos, se hace a sí mismo irromper en la creación en la forma de miles y miles y miles de máscaras que son nosotros. Todos nosotros no somos más que una pequeña máscara del yo único. Y aquello que para nosotros es una cosa terrible, una tragedia, un sufrimiento, no es más que un pedacito del teatro de la vida, esa lila de que hablan las escrituras indianas. Pues a Robert Linssen le gustaba mucho hablar de esta mezcla de sueño y real como haciendo parte de estos juegos del universo. Él recordaba las frecuentes declaraciones de instructores espirituales ligados a las llamadas vías abruptas o no duales, para que el despertar consiste en un renacimiento para la vida con la conciencia focalizada al nivel del numenal en vez del fenomenal. O sea, ¿qué sería el nivel numenal? El nivel numenal estaría ligado a lo que Carlos ha hablado del Buddhi, o sea, la realidad ella misma, cuando no está oscurecida por todos los conceptos, todos los adjetivos, todas las cualificaciones que nuestra mente gusta rotular todas las cosas. Cuando le quitamos todos esos accesorios, cuando se desnuda la realidad ella misma, entonces eso es el numenal. Y cuando nosotros conseguimos renacer, aunque estemos en cuerpos físicos funcionando fenomenalmente también, pero ya no estamos completamente atrapados por el juego, o sea, ya no somos actores inconscientes, seguimos siendo actores, pero sabemos que un día podremos despir nuestra personalidad como actores y continuaremos a un otro nivel, y quizás tomaremos muchas otras personalidades, muchas otras máscaras, y continuaremos a ayudar el ser en ese lila cósmico. Él explica ese pasaje de la conciencia
de un nivel completamente hacia afuera, o sea, hacia los fenómenos con sus ilusiones, ambiciones, proyecciones egoísticas, para un otro nivel de atención focalizada al ser, manteniendo la capacidad de funcionar en el mundo sin ser totalmente obliterado por el juego de las apariencias. Para él, esto constituye una consecuencia necesaria del proceso evolutivo. O sea, es normal, todos, más tarde o más cedo, llegarán al punto de mirarse a sí mismos